La semana pasada señalé que existían condicionantes, y siguen existiendo condicionantes de la política monetaria de la República Dominicana, condicionantes externos que influyen sobre la posibilidad que tiene el Banco Central de mover su tasa de interés. En ese sentido, pues argumentamos que la Reserva Federal ha estado ejecutando una política monetaria que se podría considerar como de bipolaridad monetaria. Y digo esto porque, aun cuando ya tiene una tasa de interés que en términos reales es positiva y ya tiene un nivel que pudiera ayudar a que la economía converja en materia de inflación hacia su meta del 2% en los próximos meses, pues el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, continúa con la posición de que antes de que cierre el año, pues se incremente nueva vez en por lo menos 25 puntos básicos adicionales la tasa de interés de referencia, llevándola a lo que sería el rango de 5.25 a 5.50 hacia el de 5.50 a 5.75. Esto haría que cuando uno compara la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos con la tasa de interés de referencia de la República Dominicana, la distancia sea menor a un 2%. Y cuando se tiene una situación como esa, está muy lejos de lo que es el promedio de la diferencia entre la tasa de interés de referencia de la República Dominicana, es decir, la que establece el Banco Central, que en la actualidad es 7.5%, y la tasa de interés de referencia del Banco Central de los Estados Unidos, que si incrementan en 25 puntos básicos su tasa de interés antes de que termine el año, estaría ya pues en un nivel máximo de 5.75 o un promedio de 5.6%. Es decir, que ya estaría por debajo de 2 puntos porcentuales la diferencia entre ambas tasas, versus o en contraste con lo que es el promedio, que es 4.5%. El promedio de la diferencia de las dos tasas de interés de referencia, Banco Central de la República Dominicana, Banco Central de los Estados Unidos, 4.5%. La que existiría si los Estados Unidos siguen subiendo su tasa de interés sería una diferencia de menos del 2%. Entonces, ante esto, pues habíamos señalado que el Banco Central pues tenía un condicionante a lo que es su estrategia de reducir la tasa de interés para estimular la economía, lo cual el Banco Central lo puede hacer por el hecho de que tiene una tasa de interés de referencia nominal de 7.5% y una expectativa de inflación de alrededor del 4%. Si tiene 7.5 y es 4%, hay 3.5% de tasa de interés real. Y esa tasa de interés real positiva tiene ya un nivel que en el caso de la República Dominicana es suficiente para mantener en el entorno de la meta la tasa de inflación. Es decir, recuerden que la meta va del 3% al 5% con un centro en el 4%. La expectativa es que se mantenga en el entorno del 4% en los próximos meses. Si es así, dada la tasa de interés del 7.5, si yo le resto el 4% de expectativa de inflación, tengo 3.5% y lo que necesitaría es 2.5, 3%. Es decir, que se pudiera reducir todavía en 50 puntos básicos más la tasa de interés de referencia del Banco Central. Pero, como el Banco Central de los Estados Unidos está sobreapretando su política monetaria y sobreajustando hacia arriba su tasa de interés de referencia, llevándola incluso a un nivel que pudiera ser ya pues considerado como algo que pudiera provocar una recesión en los Estados Unidos. Si así ocurre, pues entonces con ese ajuste hacia arriba de 25 puntos básicos más que se espera, de acuerdo a Powell, que se registre, que ocurra antes de finalizar el año y que la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos llegue hasta 5.75%. Pues ante esa situación, pues sin lugar a dudas que entonces el Banco Central ya no pudiera, de la República Dominicana, ya no pudiera seguir bajando su tasa de interés. Y eso nosotros lo colocamos en una entrada a mi blog. Recuerden que mi blog, usted puede entrar en www.https://jaimearistescuder.blogspot.com y ahí usted va a encontrar una entrada que lleva por título Condicionantes de la próxima reunión del Banco Central. Y ahí les comento sobre esa diferencia de las tasas de interés y además le comento sobre el aumento de los precios de los combustibles, que aun cuando esta semana retrocedieron un poco, específicamente hacia la mitad de la semana retrocedieron
en alrededor de $5. Fue el mayor retroceso por mucho tiempo, pero luego volvieron a subir, es decir, que de punto a punto uno pudiera decir que efectivamente hubo un retroceso, pero menos de lo esperado o menos de lo deseable. Pues en este caso, con ese aumento de los precios de los combustibles, que había pasado de alrededor de $69 el barril de petróleo hasta colocarse en el entorno de los $91, pues ante esa situación que iba a generar o que va a generar un aumento de precios internacionales que influirá sobre la tasa de inflación en la República Dominicana a través de lo que se conoce como inflación importada. Ante esa situación, entonces le señalaba que ese era otro limitante, otro condicionante, otra restricción que el Banco Central de la República Dominicana iba a tomar en consideración y que en consecuencia, pues era muy probable que no redujese más su tasa de interés de referencia. Pues efectivamente eso fue lo que sucedió. El Banco Central de la República Dominicana decidió la semana pasada, pues, congelar, pausar su tasa de interés, pausar su proceso de reducción de tasa de interés. Pero lo primero que hay que entender es, ¿por qué el Banco Central está interesado en reducir la tasa de interés de referencia? Porque el Banco Central sabe que para poder estimular la economía, lo puede hacer a través de la reducción de la tasa de interés o la aplicación de una política monetaria más flexible. Recuerden que el Banco Central fue sumamente exitoso llevando la tasa de inflación hacia su meta en un tiempo relativamente corto, más rápido que otros países. República Dominicana logró hacer converger su inflación hacia la meta, lo cual es muy meritorio por parte del Banco Central de la República Dominicana. Claro que estuvo acompañado de una política fiscal también que ayudó por el lado del subsidio a los combustibles, que pues facilitó que los indicadores diferentes indicadores de inflación pues convergieran hacia lo que es su meta. En este caso, el indicador más importante, ese índice de precios global, pues ya logró pues estar dentro del rango meta. ¿Esto qué ha hecho? Que el Banco Central pueda pues entonces pasar hacia otra posición, un cambio de postura. Cambio de postura de una restrictiva que fue la necesaria para reducir la tasa de inflación. Recuerden, la tasa de inflación llegó a 9.64% en abril del año pasado y que rápidamente el Banco Central comenzó a modificar su política monetaria y a partir de noviembre del año pasado pues comenzó a ayudar a que la tasa de inflación convergiera a su meta. Y ahora, después de que convergió a su meta, pues el Banco Central decidió ya a partir de finales de mayo comenzar a cambiar la postura. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la economía se había desacelerado y sigue muy bajo el crecimiento. De hecho, a agosto, oigan bien, a agosto, el ritmo de crecimiento de la economía es de apenas 1.5%. Si yo tomo enero-agosto versus enero-agosto del año pasado, 1.5% es el crecimiento de la economía. Ante esa situación, el Banco Central de la República Dominicana tiene obviamente el interés de estimular el ritmo de crecimiento de la economía y por eso a partir de mayo comenzó a cambiar su postura monetaria hacia una más flexible, hacia una que fuera más compatible con un nivel de crecimiento más acelerado. Y por eso redujo en 100 puntos básicos la tasa de interés, 50, 25, 25, y liberó más de 120.000 millones de pesos de liquidez rápida a una tasa de interés máxima de un 9% para ayudar al mecanismo de transmisión del efecto de la política monetaria. Es decir, para que baje más rápido la tasa de interés de mercado, para que baje más rápido la tasa de interés que usted cuando va al banco tiene que pagar por un préstamo y así estimular la inversión, así estimular el consumo, así generar un aumento de la demanda agregada, así favorecer la expansión del Producto Interno Bruto. Eso es lo que estaría buscando el Banco Central de la República Dominicana y por eso baja su tasa de interés. Pero ante estos condicionantes internacionales, como les señalé, la política monetaria de los Estados Unidos, los aumentos de los precios de los combustibles, ante eso, pues entonces el Banco Central decide pausar y esperar a ver lo que sucede con los Estados Unidos. De hecho, el mercado que espera con relación a los Estados Unidos y su política monetaria, miren, el mercado, si nos vamos a calcular las probabilidades, ahora mismo la probabilidad de que suba antes de finalizar el año en 25
en 25 puntos básicos adicionales la tasa de interés, pues la probabilidad está por debajo del 30%. La probabilidad está por debajo del 30%. Claro, usted me dirá, pero todavía está en 25, 26, 27%. Eso significa que obviamente hay posibilidades de que la suba. Y es verdad, el mercado no lo ha descartado en su totalidad de que subirá 25 puntos básicos la tasa de interés antes de que cierre el año. Por eso el Banco Central decide pausar y esperar. Esperar a ver lo que sucede con la política monetaria de los Estados Unidos. A ver qué sucede con la tasa de referencia de los Estados Unidos. Mientras tanto, lo que sí hemos visto es un incremento verdaderamente significativo de la tasa de interés a todos los niveles en los Estados Unidos. Yo eso se lo voy a plantear un poquito con más detalle, pero simplemente miren la evolución de la tasa de interés de la nota al tesoro a 10 años. Fíjense, esa es en los últimos 12 meses. Miren el brinco que ha dado a partir de mayo. Miren cómo ha pasado de estar en 3.43% a 4.71% y llegó en esta semana a 4.8%. Estoy utilizando aquí la página del Wall Street Journal para presentarle a ustedes esa información sobre la nota al tesoro a 10 años. De hecho, el incremento de esas notas ha sido tan rápido que se ha reducido significativamente lo que es el grado de inversión de la curva de rendimiento. Pero eso se lo voy a explicar en el próximo segmento. Ahora simplemente vuelvo al tema de que ante la restricción, la limitante, el condicionante que tiene el Banco Central de seguir reduciendo su tasa de interés, cobra una gran importancia la política fiscal. Por eso escribí una entrada, y se la presento aquí, una entrada de lo monetario a lo fiscal, donde yo digo, bueno, miren, el Banco Central ya hizo su trabajo, llevó el crecimiento de los precios a un nivel pues muchísimo más bajo, y ahora lo que hay que tratar es de estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto. Y el Banco Central también ha favorecido mediante la reducción de la tasa de interés en 100 puntos básicos, la liberación de más de 120.000 millones de pesos, de liquidez rápida, tasa de interés máxima del 9%, ya ha puesto de su parte para que la economía pueda crecer en los próximos meses. Se comienza a recuperar, por ejemplo, el sector construcción, pero se necesita más inversión pública. En ese sentido, si nos vamos a ver lo que es la evolución de la inversión pública, si nos vamos a ver lo que es esa inversión, óiganme bien, ahí nos damos cuenta de que sin lugar a dudas el nivel de gasto de capital pudiera mejorar mucho más. Miren, al 22 de septiembre, que es el último dato que se tenía publicado, el nivel de gasto de capital ejecutado equivale en términos anualizados a 1.8% del PIB. Y la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿cuánto se había presupuestado? 2.3%. Pero luego se incrementó en el presupuesto complementario a 2.8%. Entonces, ahora mismo el ritmo de ejecución anualizado del gasto de capital está un punto porcentual completo por debajo de lo que debería ser al final de año. Un punto porcentual completo. Esto es anualizado, es decir, yo tomo a septiembre, lo anualizo al año completo y verifico entonces con porcentaje del Producto Interno Bruto cuál es el gasto de capital. La inversión pública, que es fundamental para estimular el ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, hay un punto por debajo. Entonces, yo creo que se pudiera generar un ritmo de crecimiento más acelerado del Producto Interno Bruto si la inversión pública mejora. Entonces, yo lo que creo que hay que concentrarse ahora en lo que queda de año en darle más apoyo a las unidades ejecutoras del gasto de capital del gobierno. Por ejemplo, usted tiene el Ministerio de la Vivienda, que ha estado haciendo un excelente trabajo en materia de inversión pública, rápida, eficiente, obras públicas que pudiera mejorar todavía más en su ritmo de ejecución, pero está también CAS, INDRI y otras entidades que ejecutan gasto de capital. Entonces pudieran perfectamente estar ejecutando. Y además se pudieran destinar recursos para que algunas alcaldías, la más eficiente, por ejemplo el Distrito Nacional, pudiera aumentar su inversión pública, pudiera ejecutar proyectos pequeños, de ejecución rápida, que pudieran ayudar a crear empleo
que pudieran ayudar a crear valor agregado, que pudieran ayudar a generar una expansión de la actividad económica, principalmente construcción. Recuerden que construcción representa el 15% del Producto Interno Bruto y todavía a la fecha actual, el sector construcción tiene una variación de su valor agregado negativa. La variación, vuelvo y repito, del sector construcción en lo que va de año es negativa. Entonces, ante esa situación se necesita mejorar el valor agregado de ese sector, que representa una parte significativa del Producto Interno Bruto. Si se logra aumentar la inversión pública, eso estimularía la inversión privada, la construcción del sector privado, estimularía la creación de valor agregado de esa actividad tan importante para la economía y se pudiera entonces alcanzar un mayor ritmo de crecimiento de la economía. Si no, oigan bien lo que yo estoy aquí pronosticando. El aumento del gasto de capital o inversión pública ayudaría a que el PIB crezca en un nivel cercano al 2.5%, más cercano al 2.5% que al 2%, que según mis cálculos es actualmente la tasa de crecimiento económico con mayor probabilidad de ocurrencia. La tasa de crecimiento del 3% que las autoridades le han, digamos, proyectado, me da la impresión que ya tiene una probabilidad muy, pero muy baja de alcanzar ese 13%. Entonces yo creo que aquí hay que apostar más hacia el 2.5%, se pudiera alcanzar, pero hay que mejorar la inversión pública. Yo creo que el Banco Central ya hizo su trabajo en materia de política monetaria, reduciendo 100 puntos básicos a la tasa de interés, liberando más de 120.000 millones de pesos. Ya el Banco Central hizo su aporte. Yo creo que ahora hay que pasar de lo monetario a lo fiscal, donde la inversión pública entonces mejore. Ya señalé el MIBET, el Ministerio de Obras Públicas, así como también otras entidades que ejecuten gasto de capital, pero también los ayuntamientos, las alcaldías pudieran ayudar a acelerar el ritmo de inversión pública y tener un crecimiento del 2.5 que estará lejos del crecimiento potencial, pero hay que entender que estamos en un entorno internacional que definitivamente es muy complicado, porque hay una desaceleración a nivel global, que ha sido menos fuerte de lo que se había previsto, es correcto, pero sin lugar a dudas hay una desaceleración y lo debemos tomar en consideración a la hora de definir nuestra política fiscal. Así que ahora toca pasar de lo monetario a lo fiscal. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.